Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. El devocional de hoy es sobre Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la reflexión. Este versículo cierra el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, y es una de las declaraciones cristológicas más profundas de toda la Escritura. Aquí el apóstol presenta la revelación suprema de Dios en la persona de Jesucristo, afirmando tres verdades doctrinales fundamentales: la invisibilidad de Dios, la deidad y eternidad de Cristo y la revelación perfecta de Dios en Cristo. Hablemos de la invisibilidad esencial de Dios. Juan afirma: a Dios nadie le vio jamás. Esto no significa que Dios nunca se haya manifestado, porque en el Antiguo Testamento hubo teofanías, apariciones de Cristo con rostro. Teo significa Dios, fanias, rostro. Esto significa que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas formas, de muchas maneras, pero nunca fue el Padre, sino Cristo. Ya que Miqueas 5:2 dice: de ti, Belén Efrata, me saldrá quien será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y hasta la eternidad. La palabra salidas en el hebreo es éxodo. Sus éxodos son desde el principio, la palabra Génesis, y hasta la eternidad. Así que toda manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento son apariciones de Cristo con rostro. Así que podemos ver cómo claramente le dijo a los judíos en su discusión, en Juan capítulo 8, versos 56 y 57, de que Abraham se gozó de que había de ver su día y lo vio. Entonces nos vamos a Génesis 18 y vemos la manifestación de un Jehová que está con Abraham y le da agua para lavarse los pies. Está en una sombra con dos ángeles y le prepara comida. Estas son las apariciones, las teofanías de Cristo con rostro. Entonces no significa que Dios no se haya manifestado, sino que nadie ha visto la esencia divina de Dios en plenitud. Entiéndase, nadie ha visto a Dios en perfecta gloria y perfecta plenitud. El hombre caído no puede, porque es demasiada gloria. De hecho, la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Es infinito, es eterno e incomprensible para la criatura caída. Moisés pidió ver la gloria de Dios, pero el Señor le respondió de forma tajante en Éxodo 33:20. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Significa que nadie puede ver perfecta gloria en esta carne. Esto enseña la doctrina de la trascendencia divina, lo que separa a Dios de la creación y de las criaturas. Él es trascendente, Él es divino, Él es Dios. Dios es absolutamente santo y hombre, y en su condición natural el hombre no puede contemplarlo sin una mediación. Esto nos recuerda que Cristo es el mediador, como dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén a esto. Aquí vemos la necesidad de una revelación divina. El hombre no puede descubrir a Dios por sí mismo. Dios tiene que darse a conocer. Así que se dio a conocer a través de los profetas. Hebreos 1:1 dice que habló de muchas formas, de muchas maneras a los padres en el tiempo antiguo. Podemos entender cómo Dios se manifestó a través de una nube, de una columna de fuego, que Dios habló al pueblo a través de profetas, a través de la creación misma, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ha hablado a través de Cristo, y ese es el punto. Ahora ha hablado por el Hijo. Así que es Cristo quien le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, Cristo, eternamente en el seno del Padre, es el que lo vino a revelar al Dios invisible. Por eso Juan dice:
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esta es una expresión muy interesante, unigénito. Viene del griego monogenes, que significa creado. No significa, creado, sino único en naturaleza. El único que comparte la misma esencia divina, la misma naturaleza divina, o sea, es Dios mismo. La misma naturaleza hay en Cristo, igual en el Padre, igual en el Espíritu Santo, porque es un Dios en tres personas, una Trinidad santa y perfecta. Cristo no es un ser inferior, ni una criatura exaltada, mucho menos creada, sino el Hijo eterno, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Juan 1, capítulo 1, versículo 1, ya lo declaró el apóstol diciendo, y el verbo era Dios. La frase que está en el seno del Padre indica una comunión eterna que existe en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, una intimidad perfecta, igual de naturaleza. Esto es el amor eterno dentro de la Trinidad. Cristo no vino a conocer al Padre cuando nació en Belén. Él siempre ha estado en el seno del Padre. Cristo es preexistente. Cristo es increado. Cristo es trascendente. Recuerda, es Dios hecho carne. Esto nos habla de la doctrina también de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en perfecta unidad y comunión eterna. Cristo puede revelar al Padre porque Él conoce al Padre perfectamente, siendo de la misma esencia divina. La Biblia dice en Juan 17, verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo es la revelación perfecta de Dios. El versículo termina diciendo, Él le ha dado a conocer. La frase griega implica explicar completamente, hacer visible, interpretar, ¿verdad? A Dios consigo mismo. Cristo es la exégesis de Dios, o sea, poner en claro quién es Dios. Cristo es la explicación de Dios. Cristo es la revelación final de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, habla de este punto. Nadie puede conocer a Dios aparte de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, como dice Juan 14:6. Hebreos 1:3 lo explica también de esta manera, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Quisiera aclarar algunas cosas de este pasaje. En primer lugar, dice que es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios que se manifestó en una nube. Él es el resplandor, la esencia misma. Por eso dice, es la imagen misma de su sustancia. En el griego hay dos palabras para imagen. La palabra morfe, de donde viene molde, como cuando dice metamorfe, metamorfosis, cuando un gusano se convierte en mariposa. Y habla de molde, de figura. Pero aquí no usa esa palabra. Aquí la palabra imagen es la palabra carácter. Y no habla del carácter humano, sino carácter como una letra, una A, porque él es el alfa y la omega. Pero en el griego significa carácter como la representación exacta. O sea, la representación exacta de Dios es Cristo. Por eso le dijo, ¿verdad? Literalmente Felipe en Juan 14, versículo del 7 al 9, ¿no? Muéstranos al Padre. Hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la representación exacta del que está en el trono. Y luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Casi todo el mundo pinta a Jesús a la derecha del trono, en una idea vaga de un viejito, un joven, una palomita en medio, un cuadro equivocado de la Iglesia Católica reflejando aparentemente la Trinidad, lo cual es falso.
Cristo está en el trono. Hebreos 1:8 dice el Padre acerca del Hijo: tu trono, oh Dios, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Él no está a la diestra en el sentido de estar a la derecha. En el griego original también la palabra diestra significa en el poder, en la mano derecha. Ahí es donde está literalmente el poder, el cetro de justicia, con lo cual gobierna. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Así que toda religión sin Cristo es incompleta y falsa. Toda teología sin Cristo es falsa. Toda espiritualidad o vida espiritual aparente sin Cristo es falsa. Así que nuestra conclusión es muy clara. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Cristo no solo habla de Dios. Cristo es Dios revelado, Dios encarnado. Dios nos visitó. La aplicación a esta enseñanza es muy importante. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza? Lo podemos ver aquí en el siguiente contexto. Nuestra fe está basada en una revelación, no en una especulación. No seguimos ideas humanas, sino al Dios que se dio a conocer en Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero rechazan a Cristo. La Biblia enseña que eso es imposible. La comunión con Dios solo es posible por medio de Jesucristo. No por obras, no por religión, no por filosofía, sino por el Hijo unigénito. Cristo es suficiente para revelar todo lo que necesitamos saber para la salvación. Hermanos amados, no necesitamos nuevas revelaciones porque el canon está cerrado. Lo que necesitamos es conocer más profundamente a Cristo por medio de las Escrituras. Él mismo declaró en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es la imagen del Dios invisible, es Dios hecho carne, recuerda esto. Esta es la exhortación para ti y para mí. Examinemos nuestra fe. La pregunta es: ¿conocemos realmente a Dios o solo tenemos ideas religiosas acerca de Él? Muchos hablan de Dios como si fuera un concepto, pero Juan nos dice que Dios se ha revelado en una persona gloriosa, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Si queremos conocer el corazón de Dios, debemos mirar a Cristo. En Cristo vemos la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios. Él le ha dado a conocer. Quien rechaza a Cristo rechaza la única luz verdadera, porque Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Quien recibe a Cristo recibe la revelación del Padre. Por eso debemos buscar cada día conocer más a Cristo, nuestro Dios y Señor. Porque mientras más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios. Lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, te adoramos porque eres el Dios invisible, eterno y santo, a quien ningún hombre ha visto jamás. Pero te damos gracias porque te has revelado en tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no nos dejaste en oscuridad, sino que enviaste a tu Hijo amado para mostrarnos tu gloria, tu verdad y tu amor. Padre Santo, ayúdanos a conocer más a Cristo, no solo con la mente, sino con el corazón, con la obediencia y con una vida rendida a Él. Que nuestra vida refleje que te conocemos, que caminamos contigo, que vivimos para tu gloria, que tú eres la razón de todo lo que somos, oh Dios. Ayúdanos realmente a ser congruentes con lo que predicamos y con lo que vivimos.
que vivamos cada día bajo tu señorío, trayendo gloria a tu santo nombre, adorándote en tu Trinidad santa y perfecta. Te ruego esto en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.